Hola a todos chicos, soy Envy y bueno, trayendo un nuevo video ya a este canal. ¿Qué toca hablar hoy día? Bueno, toca hablar sobre los sistemas de refrigeración para nuestro PC. Como podrán imaginar, algunos, los novatos, pensarán que solamente los PCs se refrigeran por aire. Y bueno, las personas que son más experimentadas en este tema y ya saben un poco y están un poco más enterados de todo esto, van a pensar que es una completa tontería lo que estoy diciendo, pero bueno, al que no sepa, existen refrigeraciones por agua o líquidas, por así decirlo, para nuestros PCs, para refrigerar lo que sea procesador, tarjeta gráfica, inclusive RAMs, discos duros, inclusive, y bueno, un montón de cosas más, pero eso ya quiero dejarlo un poquito, apartarlo al final del video. Y quería hablar y centrarme en este video sobre lo que es la refrigeración por aire, cómo aplicarla, cómo instalar bien lo que son los ventiladores, cómo tener un buen flujo de aire para que nuestro computador no sufra lo que son sobrecalentamientos o inclusive que tu PC se apague directamente para proteger lo que es el procesador debido a la alta temperatura que existe dentro de tu gabinete. Las consecuencias que pueden traer sobrecalentamiento, como podrán imaginar, es que se desolden partes del procesador, por ejemplo los pines del procesador o inclusive partes que son de la placa base, tanto sean MOSFETs, lo que sea. Ya vamos a entrar después a hablar en otro video sobre lo que son las placas bases y las partes que la componen, tanto el chipset, los MOSFETs, ya saben, bahías, etc. Bueno, ahora lo que me voy a centrar a hablar es sobre la refrigeración. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de refrigerar nuestro gabinete y nuestro PC en principio? Tener bien puesto lo que son los ventiladores. Normalmente los ventiladores tienen un indicador de dónde succiona el aire y a dónde lo tira, o bueno, en este caso lo introduce al gabinete. Pero usted tiene que tener en cuenta que no pueden fallar. No pueden poner un ventilador vuelto porque no va a hacer su función, obviamente. Va a estar, obviamente, bueno, podría sí hacer su función, pero no de una manera óptima como la que está diseñado. Por ejemplo, en el panel frontal de nuestro gabinete, en el panel frontal normalmente se encuentra uno o dos o los que sean en el frontal. ¿Ok? Esos ventiladores están destinados a meter aire. O sea, la flechita que sale normalmente en un borde del ventilador, eso indica dónde va el aire y a dónde va girando el aspa. ¿Ok? Tiene que estar apuntando hacia adentro del gabinete. O sea, que el aire del exterior, que está frío, entre y refrigere los que son las piezas de adentro, tanto la tarjeta gráfica, pasando inclusive por los discos duros y que le llegue hasta la memoria RAM o inclusive hasta el disipador del procesador. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hay algunos gabinetes también, bueno, la mayoría que están saliendo nuevos, están saliendo todos, se están fijando y poniendo harto énfasis en el tema del espacio y refrigeración. Ahora, tenemos que fijarnos que nuestro gabinete tenga un espacio para poner un ventilador por la parte de abajo, ¿ok? La parte de abajo. Ese ventilador tiene que estar metiendo aire también desde abajo, ya que, voy a explicar por qué. Resulta que el aire frío normalmente está abajo, normalmente desciende, y el aire caliente se mantiene en la parte superior del gabinete. El mismo principio ocurre desde afuera del gabinete, ¿ok? O sea, si nosotros ponemos un ventilador que succione aire de la base del gabinete, ¿cierto? Va a ser aire frío, un poco más fresco que el de arriba. No digamos que va a ser una temperatura bajo cero, que en comparación a arriba, ya me entienden. Abajo el aire es más frío, por lo tanto, ese aire frío hay que aprovecharlo y introducirlo al gabinete, cosa de que el ventilador, conjuntamente con los ventiladores de arriba, que normalmente los gabinetes de ahora tienen sus ventiladores en la parte superior, tienen que, digamos, expulsar el aire proveniente, o sea, bueno, el aire caliente que genera la tarjeta gráfica y el procesador. Normalmente, o bueno, en algunos casos no es así, ya que la misma tarjeta gráfica, por el hecho de tener ventiladores o varios ventiladores, en algunos casos hasta 3 o más, inclusive se debe ser un monstruo de tarjeta, interrumpen el ciclo. Así que por esa razón existen lo que son los ventiladores en la parte superior, independientes. Normalmente hay uno, dos o hasta, bueno, los que sean. Normalmente depende del gabinete y el costo que, bueno, te salga el gabinete prácticamente. Hay que tener en cuenta que los ventiladores de la parte superior tienen que estar expulsando el aire de adentro hacia afuera. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo que expliqué anteriormente, de que el aire frío que se mantiene abajo del gabinete,
en la parte de abajo donde están, qué sé yo, la tarjeta gráfica, la fuente de poder, generan calor. Y ese calor va subiendo de a poco, muy progresivamente, y lo que hacen los ventiladores es prácticamente expulsarlos de adentro del gabinete y que, bueno, lo que son en la parte frontal, el panel frontal donde están los ventiladores frontales, se encarguen de meter más aire frío y junto con el de abajo también. Ahora viene la parte del ventilador trasero, que es muy importante. Ese cumple la función de también, junto con los de arriba, expulsar aire. Pero ¿qué pasa si este no está? Existe una especie de turbulencia que sale de nuestro disipador, de nuestro cooler, en nuestro procesador. Normalmente, si nuestro cooler procesador es de aire, que se refrigera por aire, ¿cierto? Que tiene sus heat pipes, que tiene sus placas de aluminio, como lo que muestra aquí en la imagen. Tienen un ventilador. Ese ventilador genera normalmente turbulencia. Esa turbulencia tiene que salir en algún sitio. Y para asegurarnos que salga todo ese aire caliente que genera el procesador, se necesita tener no solamente ventilación arriba, sino que al costado, al final, por así decirlo. La parte superior, pero al final del gabinete. Por eso todos los gabinetes normalmente tienen uno ahí. En los procesadores, normalmente, ahora centrándonos, ya dejamos de lado la parte de lo que son los gabinetes, ¿cierto? Bueno, en este caso la refrigeración del gabinete, los ventiladores que contienen los gabinetes, por así decirlo, eso ya lo dejamos de lado, ya le expliqué. Nos vamos a centrar sobre la refrigeración del procesador. El procesador tiene un cuidado bastante, digamos, importante, ya que es una pieza bastante central, o bueno, por así decirlo, es el cerebro del computador. Entonces tiene que estar muy bien refrigerado para que funcione óptimamente y no se desgaste con el tiempo, de una manera más rápida, ¿cierto? Porque normalmente un procesador de Intel está durando lo que son arriba de 5 o más años, inclusive hasta 10 años te dura un procesador Intel. Una AMD quizás te dure un poco menos, pero bueno, eso ya lo ves tú si tienes AMD o Intel. Si nosotros tenemos un procesador que genera bastante calor, como por ejemplo un 8350, yo recomiendo instalar un cooler refrigerante, pero que sea con refrigeración líquida. ¿Cómo funciona la refrigeración líquida? Esto es igual que en los autos, en los automóviles, sí. El de tu papá, el de tu mamá, el de tu tío, sí. Funciona con un radiador. Un radiador que está puesto donde tú quieras prácticamente, en la parte de atrás, donde va ese ventiladorcito, ¿cierto? En la parte superior, o inclusive he visto en la parte de la tapa que se puede sacar, lleva un compartimento. Esto ya en los gabinetes más modernos, ¿cierto? Lo más tope de gama, por así decirlo. Llevan en la parte superior un radiador gigante y todo el tema. ¿Cómo funciona? El radiador lo que hace es que penetra junto con un ventilador adicional que vienen incluido en un paquete, ¿cierto? Está el radiador, y ese radiador tiene lo que son placas de aluminio. Entre medio de las placas de aluminio se encuentran una especie de tubos que traspasan el agua, ¿ok? Y con la acción del aire enfría lo que son las placas de aluminio, y por lo cual se enfría el agua también. El agua fría se envía por un tubo a lo que es el bloque disipador que va instalado en el procesador. El bloque normalmente contiene lo que es la bomba que hace circular todo por así valga la redundancia, el circuito de agua. Cuando se calienta el agua, se vuelve por otro tubo hacia el radiador y así sucesivamente. La ventaja de la refrigeración por agua, o por, water coolings, por así decirlo, de una forma más de moda o algo así, más fucker, por así decirlo, es que no produce ningún ruido. Hoy en día es bastante seguro, ya que la mayoría de las personas tienen miedo de instalar una refrigeración líquida por el hecho de que ¿qué pasa si se rompe la manguera? Se va a salir el agua, mi PC va a morir y todo el tema. La verdad es que no tienen que preocuparse tanto por eso, porque los water coolings están preparados para que en caso de que haya fugas, el líquido prácticamente no dañe las piezas del PC, porque es un líquido que no es conductor. ¿Ok? Pero si ustedes se fijan que empieza a gotear agua, tienen que apagar su PC inmediatamente, porque con el calor el agua se empieza a salinizar y ahí empieza a ser conductor y puede que haga algún corte dentro de su máquina, y eso sería un daño importante o inclusive una pérdida total. Pero bueno, el riesgo lo corres tú. No, mentira. Tienes que estar confiado de que te va a funcionar. Pero bueno, eso ya dejándolo un poco de lado. Y así el funcionamiento del water cooling. Ahora, la disipación por aire es bastante más sencilla, pero tiene un contra, que es ruidoso. Depende de muchos factores. Por ejemplo,
depende del ruido, depende normalmente, o 100% depende de lo que es el ventilador. El ventilador, si tú tienes un ventilador que está, digamos, ya dañado, ya con muchos años encima, por así decirlo, mucho polvo guardado, te va a hacer un ruido impresionante. No tanto, pero bueno, es para exagerar un poco. No, pero te va a producir bastante ruido y eso es molesto para algunas personas. Así que, bueno, ya sabes. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que tenemos opciones para poder elegir. Ahora, si tú deseas cero ruido y deseas una refrigeración por aire, yo te recomiendo lo que son los ventiladores Noctua. Y creo que Noctua es una de las mejores marcas, creo que si no la mejor marca en refrigeración por aire. Son los mejores en crear ventiladores para los disipadores por aire, ¿cierto? Son los mejores, son los líderes casi. Todo esto, la presión del ventilador se mide en CFM. Un CFM alto es bastante bueno para refrigerar una zona con lo que sea. Una zona despejada, eso lo va a mantener bastante bien. Ahora existen algunos ventiladores que tenemos este y tenemos este. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Se van a pensar que las aspas y todo el tema. Sí, pero la diferencia entre uno de ellos y otro es que uno está diseñado para el airflow, o sea, el flujo del aire. El otro está diseñado para lo que es la presión estática. Lo que hace la presión estática es penetrar de manera más, por así decirlo, con más fuerza las interrupciones que hay en el camino. Puede ser cables, pueden ser inclusive los radiadores, que quedaría bastante bien. Hace que el aire salga con un poco más de power, un poco más de fuerza, por así decirlo, y que disipe de una manera más óptima. En cambio el airflow, eso están destinados simplemente para que el aire fluya sin ningún problema. Eso quedan bastante bien en lo que es la parte frontal y todo el tema. Normalmente el airflow tiene las aspas de este modo y lo que son de presión estática le tienen las aspas de este modo. Mierda, se apagó la pantalla del PC. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que necesitan ustedes. Si es que tienen un gabinete desordenado o sea, desordenado me refiero a cables por todos lados y todo el tema de la fuente de poder o lo que sea, yo les recomiendo lo que son ventiladores de presión estática. Valen un poco más, pero hacen bien su trabajo. Y ya saben, para lo que son las disipaciones por agua, sería un buen conjunto reemplazar el ventilador que normalmente traen los water coolings y instalar uno, ya sea un Noctua o lo que sea, Thermaltake inclusive, hace buenos ventiladores, NZXT también, por hablar de algunas marcas, ya saben todos ustedes, Cooler Master. Bueno, podría poner en el radiador lo que es un ventilador con presión estática para que refrigere de una manera más, digamos, con mayor fuerza, penetre de forma más suave. Ahora, la decisión queda prácticamente en ustedes. Yo la información se la acabo de dar. Yo lo que les recomiendo a día de hoy, 2016, para empezar a actualizar, ¿cierto? A empezar a avanzar al futuro, es que todos ustedes empiecen a invertir un poco su dinero y inviertan en lo que es refrigeración líquida, porque es el futuro, viejos. Eso es lo que manda hoy en día. Yo estoy planeando comprarme una refrigeración líquida, pero en mi país es un poco caro. Quizás no tan caro, pero yo, porque soy pajero, no ahorro la plata. Pero bueno, eso es un tema mío y a usted no le interesa. Ahora me despido, suscríbanse al canal. Tengo muchos videos más hablando sobre PC Gaming, cómo armar PCs, las partes que debo elegir. Oye Envy, ármame un PC, no sé qué. Tengo PCs de bastantes presupuestos y todo el tema. El último que subí está bastante actualizado, es bastante bueno y los invito a que vean el video. Y nada más, suscríbanse al canal. Si les gustó el video, si les sirvió de algo para aprender, ¿cierto? Para eso están estos videos, para aprender. Denle un me gusta, ayudaré un poco más a mi trabajo y nos vemos a la próxima, chicos.